Hoy nuestra nación despierta con una noticia que hace temblar a quienes por décadas se sintieron dueños de nuestro patrimonio. Les llegó la hora. Estamos hablando de personajes que todos conocemos, los Ricardo Anaya, los Alejandro Moreno y esa larga lista de políticos de cuello blanco que han acumulado miles de millones de pesos en sus cuentas personales. Lo más indignante no es solo la cifra, sino que, al ser cuestionados, muchos de ellos no tienen ni la menor idea de cómo comprobar la procedencia de su fortuna. Mientras el pueblo trabaja de sol a sol, ellos llenaban sus bolsillos en la sombra. Pero ese tiempo de impunidad está llegando a su fin. Ante este panorama de injusticia, hoy celebramos un triunfo histórico para la legalidad en México. La Suprema Corte de Justicia de la Nación ha dado un paso firme al frente. En una votación histórica, los ministros y ministras han aprobado que la Unidad de Inteligencia Financiera tenga la autoridad plena para bloquear y congelar las cuentas bancarias de empresarios y políticos ante cualquier movimiento sospechoso o inusual. Esta decisión pone en jaque definitivo a la vieja guardia, en que sus cuentas ya no son intocables. Con esta herramienta, el gobierno federal podrá detectar de manera inmediata si un servidor público anda en malos pasos, recibiendo o enviando recursos al crimen organizado o a cualquier grupo que atente contra la seguridad y la paz de nuestras familias. Ya basta de que el dinero del pueblo termine en paraísos fiscales. Ser patriota hoy significa defender la honestidad y apoyar que las instituciones limpien la casa desde adentro. La soberanía de México no solo se defiende en las fronteras, se defiende también combatiendo la corrupción que nos ha carcomido por años. Este nuevo acuerdo de vigilancia no es una persecución, es justicia elemental. Quien nada debe, nada teme. Pero aquel que haya traicionado la confianza de la ciudadanía para enriquecerse ilícitamente, tendrá que rendir cuentas ante la ley y ante la historia. México está cambiando y la transparencia ya no es opcional, es el nuevo estandarte de nuestra república. La ley es clara, no más privilegios para unos cuantos a costa del esfuerzo de millones. Por eso, hoy queremos escucharlos a ustedes, los que mantienen a este país de pie con su trabajo. ¿Está usted de acuerdo con que se congelen de inmediato las cuentas de políticos y empresarios que obtengan su riqueza de manera ilícita? No se quede callado. Déjenos sus comentarios. Comparta esta información y hagamos que la voz del pueblo se escuche más fuerte que nunca. Con la ministra Loretta Ortiz que nos presente. Gracias, ministro presidente. En la acción de inconstitucionalidad 58-2022, que pongo a su consideración, la minoría legislativa de Cámara de Senadores impugnó el artículo 116 bis 2 de la Ley de Instituciones, adicionado el 11 de marzo del 2022, al considerar que el bloqueo de las cuentas por parte de la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público resulta violatorio de los principios de presunción de inocencia, audiencia previa, debido proceso, seguridad y certeza jurídica. En el considerando sexto se desarrolla el estudio de fondo que se divide en 5 apartados. En el considerando 6.1 se desarrolla el parámetro aplicable. El proyecto retoma el parámetro de análisis a partir de la evolución jurisprudencial de esta Suprema Corte sobre el bloqueo de cuentas y la lista de personas bloqueadas. Se expone que si bien los precedentes anteriores estudiaron el artículo 115 de la Ley de Instituciones de Crédito desde distintos enfoques como penal, administrativo, seguridad, compromisos internacionales y tutela cautelar, ninguno examinó directa y frontalmente el procedimiento introducido en el artículo 116 bis 2 de dicha ley. A partir de ello, el proyecto concluye que el bloqueo de cuentas constituye una medida cautelar de naturaleza administrativa y preventiva vinculada con la protección del sistema financiero y que la reforma del 2022 incorporó un procedimiento específico que atiende los vicios previamente identificados, particularmente la ausencia de un cauce procedimental claro como el bloqueo tiene, cuando el bloqueo tiene
origen nacional. En el considerando 6.2 se estudian el primero y segundo concepto de invalidez, en los que el accionante sostiene en esencia dos cuestiones. Primero, que el bloqueo de cuentas opera como una consecuencia propia del ámbito penal, porque se activa por la supuesta vinculación con delitos y por ello vulnera la presunción de inocencia y el debido proceso. El segundo apartado, que la Secretaría de Hacienda, al valorar, entre comillas, indicios suficientes sobre la relación con los delitos, invade las competencias exclusivas del Ministerio Público. El proyecto propone declarar infundados ambos planteamientos. A partir del bloqueo es una medida administrativa cautelar y preventiva orientada a proteger el sistema financiero nacional, sin determinar la responsabilidad penal ni sustituir al Ministerio Público. Además, destaca que la reforma del 2022 acota y procedimentaliza la facultad, de modo que no se trata de una pena ni de una investigación penal, sino de una actuación administrativa sujeta a controles. En el considerando 6.3 se estudia el tercer concepto de invalidez, en el que el accionante aduce que la norma es vaga, precisa, particularmente por la expresión, entre comillas, delitos asociados, lo que a su juicio vulnera los principios de tipicidad, taxatividad y abre un espacio a la arbitrariedad. El proyecto propone, en relación a este considerando 6.3, declarar infundado el concepto, porque esos principios en su formulación más estricta rigen la configuración de delitos y penas, mientras que aquí se está ante una medida cautelar administrativa cuyo parámetro de control es la seguridad jurídica, y sostiene que la expresión cuestionada se delimita sistemáticamente por el propio entramado normativo, tanto penal como financiero, que el legislador identificó como conductas asociadas. Además, establece que el estándar de indicios suficientes exige un mínimo objetivo verificable que debe constar en el expediente y es revisable. Por su parte, el considerando 6.4 analiza el plazo para ejercer el procedimiento de defensa ante la Unidad de Inteligencia Financiera, sobre el cual el accionante alega inseguridad jurídica por una supuesta ambigüedad de plazos, pues no queda claro si ciertos términos corren por solicitar la audiencia o para que la Unidad de Inteligencia Financiera responda y señale que la incertidumbre aumente por la notificación inicial la realiza la institución de crédito. El proyecto propone tener por infundado el planteamiento al razonar que el artículo 116 bis 2 fija con claridad las etapas y los plazos. Por un lado, se dan 5 días hábiles para solicitar la audiencia desde la notificación. Posteriormente, se dan 10 días hábiles para desahogar la audiencia, ampliables por una sola ocasión de forma fundada. Y finalmente se dan 15 días hábiles para emitir la resolución una vez integrado el expediente. Finalmente, en el considerando 6.5 se analiza la notificación a cargo de la institución de crédito. Al respecto, la minoría accionante sostiene que hay un vicio adicional, porque la notificación de inclusión en la lista que realiza un sujeto privado, esto es una institución de crédito, lo cual a su juicio compromete la seguridad jurídica. El proyecto propone declarar infundado el concepto al precisar que el artículo 16 constitucional exige que el acto de molestia emane de autoridad competente y está fundado y motivado, pero no impone que la materialidad de la notificación debe realizarla personalmente la autoridad. Aquí la determinación sustantiva es la competencia directa de la UIF, mientras que la participación del banco es instrumental únicamente para la notificación respectiva. El proyecto considera que lo anterior es consistente con el régimen de una actividad privada de interés público fuertemente regulada, sin que ello indique una delegación de las potestades ni conversión del banco en autoridad. A partir de lo infundado de los conceptos de invalidez estudiados en el estudio de fondo, se reconoce la validez del artículo 116 bis 2 de la Ley de Instituciones de Crédito impugnado. Es cuanto, ministro presidente. Gracias, ministra.
Está a consideración de ustedes el proyecto. Ministra Yasmín Esquivel tiene la palabra. Gracias, ministro presidente. En esta acción de inconstitucionalidad 58-2022, tengo observación en varios de los considerandos de este proyecto. Primeramente, en la precisión de normas reclamadas, estoy de acuerdo en que se reclama el artículo 116 bis 2 de la Ley de Instituciones de Crédito, adicionado mediante el decreto publicado en el Diario Oficial el 11 de marzo de 2022. Por otra parte, como el artículo 116 bis 2 remite concretamente a los párrafos 9º y 11º del 115 de la misma ley, los cuales prevén que las instituciones de crédito deberán suspender las operaciones con los clientes que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público les informe para prevenir conductas que pudieran configurar diversos delitos y que dicha Secretaría establecerá en disposiciones de carácter general los parámetros para la determinación de la introducción o eliminación de personas de la lista de personas bloqueadas, considero que los dos artículos deben tenerse por impugnados como un sistema normativo, pues su análisis es inescindible, ni se toma en cuenta que la aplicación de uno necesariamente aplica el otro. El 116 nos remite al 115. Tan es así que en el párrafo 34 incluso del proyecto se afirma que el artículo 115 y el 116 bis impugnado contienen disposiciones sistémicas, señala el proyecto, e inclusive desde el párrafo 51 al 138 del proyecto se hace un recuento de las ejecutorias que han abordado desde distintos enfoques el artículo 115, por lo que yo formularía un voto concurrente porque considero que es imposible el examen aislado de un solo artículo, que es el 116 bis 2 reclamado. Eso es con relación al considerando segundo. Por otra parte, las causas de improcedencia. En el parámetro, concretamente en el parámetro aplicable, el tema 6.1, subtema 6.1, subtema C, artículo 116 bis 2 de la Ley de Instituciones de Crédito, yo estoy de acuerdo en que la intención del legislador al adicionar el artículo 116 bis de la Ley de Instituciones de Crédito fue el de hacer viable el bloqueo de operaciones financieras ordenado por autoridades nacionales, ya que la jurisprudencia 46-2018 de la extinta segunda sala se había declarado que tal medida ejecutada en el ámbito interno sería contraria al principio de seguridad jurídica al no encontrarse relacionada con algún procedimiento administrativo o jurisdiccional, pues el texto del artículo 115 de la misma ley, que fue analizado por la extinta segunda sala, no precisa a qué mecanismo procedimental responde el bloqueo en cuestión. Me separo del párrafo 147 del proyecto en esta parte del parámetro en el que se sostiene que el vicio de inconstitucionalidad de la entonces segunda sala había detectado respecto del 115 de la Ley de Instituciones de Crédito por sí mismo ya no persiste bajo la interpretación sistemática entre esa norma y el artículo aquí impugnado, pues adelanta una decisión con la cual no estoy de acuerdo y que en todo caso sería propia del estudio del fondo del asunto. Ahora bien, con relación al siguiente apartado, en el que se señala el fondo del asunto, yo estoy de acuerdo en que es infundado que el 116 bis 2 de la Ley de Instituciones de Crédito, al regular el procedimiento para oír a las personas afectadas con el bloqueo de cuentas, constituye el ejercicio de actuaciones de naturaleza penal, pues contrario a lo afirmado por los accionantes, se trata de un ejercicio de una atribución de orden administrativo de la UIF. Pero me aparto de todas las consideraciones del proyecto, ya que en mi opinión debe mantenerse la interpretación conforme que estableció la extinta segunda sala de la jurisprudencia 46-2018, que al rubro señala actos, operaciones o servicios bancarios. Su bloqueo es constitucional cuando se realiza para cumplir compromisos internacionales, interpretación conforme del artículo 115 de la Ley de Instituciones de Crédito, criterio conforme el cual el bloqueo no puede emplearse válidamente cuando el motivo que lo genera tiene un origen estrictamente nacional. Lo anterior porque yo considero que aún prevalece inseguridad jurídica en el procedimiento administrativo que se está planteando,
para poder ordenar estos bloqueos, ya que si bien el 116 bis 2 impugnado se estableció un mecanismo procedimental para oír a las personas afectadas, lo cierto es que todavía no están previstos en la propia ley los supuestos que podrían originar el dictado de dicha medida, ni los casos en los que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público podría advertir en el ámbito administrativo los indicios suficientes de la comisión de los delitos que previene y detecta. Considero que cuando la extinta segunda sala determinó que para poder ordenar el bloqueo de cuentas por autoridades nacionales se requería de un procedimiento administrativo o jurisdiccional, no se refería solamente a un mecanismo para oír en su defensa a las personas afectadas, sino que dicha sala observaba como una exigencia constitucional que en la ley se especificaran las causas, las razones, los motivos, los elementos que permiten suponer razonablemente la existencia de indicios suficientes en el ámbito administrativo para poder dictar una medida tan de grave naturaleza, ya que implica paralizar las operaciones bancarias a través de un acto autoritario que indiscutiblemente se traduce en una lesión al derecho de propiedad, cuya perturbación solo puede llevarse a cabo por parte de autoridades administrativas y sin mediar control judicial. Así lo plantea la norma, cuando los particulares saben con absoluta certeza cuáles son las conductas que pueden fincar sospechosas o los denominados por la ley como indicios suficientes. Los particulares no conocen esa parte para que Hacienda, a través de la UIF, pueda privar a los gobernados de la disponibilidad de sus recursos económicos depositados por las instituciones financieras. Es correcto inmovilizar una cuenta cuando sucedan estas operaciones sospechosas que puedan suponer el origen de un ilícito, pero estos bloqueos no pueden ser indeterminados en cuanto a la conducta. Tampoco pueden ser indeterminados en cuanto al tiempo en que se mantendrá bloqueada una cuenta antes de ser judicializada. Eso es lo que hace falta en la ley, lo que no hizo el legislador, para que se indique a la ciudadanía por qué razón se le inmoviliza, cuánto tiempo se le va a inmovilizar antes de que la UIF judicialice y solicite el bloqueo jurisdiccional. Eso no señala la norma. La norma únicamente habla de una posibilidad de darle al ciudadano su garantía de audiencia, pero no nos dice cuándo y cómo y cuánto tiempo va a bloquear esa norma. Eso le faltó al legislador. Se debe dar certeza jurídica a los particulares cuentavientes que han depositado sus recursos económicos y su confianza en el sistema financiero mexicano y en sus autoridades. Hasta la fecha, y a pesar de la existencia de la adición a la norma impugnada, prevalece lo dispuesto en el párrafo 10º del artículo 115, al que por cierto remite expresamente al impugnado 116 bis 2, el cual dispone que Hacienda establecerá en disposiciones de carácter general los parámetros para la determinación de la introducción o eliminación de quienes deberán aparecer en la lista de personas bloqueadas, lo cual confirma que el legislador solo se ocupó parcialmente de resolver el problema de carácter adjetivo. El problema lo resuelve el legislador en la Ley de Instituciones de Crédito, pero omitió prever en ella las normas sustantivas de naturaleza administrativa. Esto es lo que le falta a la norma, que permita suponer fundada y motivadamente la conjetura razonable, a partir de indicios suficientes, de la probable comisión de delitos prevenible mediante el bloqueo de cuentas y derivada de investigaciones de orden estrictamente nacional. Y finalmente considero que no se satisface la necesaria seguridad jurídica que debe haber en el procedimiento administrativo por la circunstancia de que en el ámbito penal estén tipificadas las conductas que dan lugar al ejercicio de la actuación del Ministerio Público, pues si el bloqueo de cuentas proviene de investigaciones de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, su proceder debe estar apoyado en disposiciones legales rigurosamente de naturaleza administrativa, pues sostener que su atribución de bloquear cuentas se sustenta en disposiciones de índole penal implicaría que sus actuaciones sí invaden la titularidad de investigación de los delitos a cargo de la autoridad ministerial del Ministerio Público. En consecuencia, yo estoy de acuerdo en que se declare infundado el artículo 116 bis 2 impugnado,
que implique el ejercicio de atribuciones en materia penal, pero siempre y cuando prevaleciera una interpretación conforme que nos proporcione la vigente jurisprudencia 46-2018 de la extinta segunda sala, de acuerdo con la cual el bloqueo de cuentas solo es constitucional a condición de que provenga de autoridades internacionales obligados por la cooperación internacional del Estado mexicano, ya que dicha disposición no ha logrado subsanar la falta de seguridad jurídica que esta Suprema Corte detectó en el año 2018, ya que sigue siendo Hacienda y no una ley del Congreso de la Unión la que establece los parámetros para determinar los indicios suficientes, abro comillas, indicios suficientes, para ingresar a un listado de personas bloqueadas a partir de investigaciones nacionales a cargo de su unidad de inteligencia financiera, porque ello significa que es la autoridad administrativa por sí y ante sí la que determine, indaga, decida y ordene cancelar la disponibilidad del derecho de propiedad que tienen las personas físicas y las empresas sobre sus cuentas bancarias. Al no establecerse en las leyes administrativas del Congreso de la Unión los parámetros para determinar quién y en qué caso se debe ser bloqueada una persona por la UIF para que no pueda usar sus recursos bancarios, por estar bajo sospecha de haber cometido un delito, la norma impugnada incurre todavía en una grave deficiencia, ya que los usuarios de los servicios financieros no tienen certeza sobre cuáles son las conductas en el manejo de sus cuentas que abren la posibilidad de que se inicie una indagatoria en su contra por parte de la UIF, cuya tarea no es la de perseguir delitos, pues esa función le compete exclusivamente al Ministerio Público, sino solamente la de verificar que el sistema financiero no ingrese en recursos de una posible procedencia ilícita. Considero que debemos poner límites rigurosos para evitar los abusos de las autoridades, y me parece que la única forma de hacerlo es a través de una interpretación conforme para que el bloqueo, por el momento, se utilice exclusivamente como un instrumento para cumplir compromisos internacionales del Estado mexicano, pero nunca para usar esa grave perturbación de la propiedad privada a nivel estrictamente interno, mientras no existan parámetros claros en la ley que den certeza a las causas que originan la facultad bloqueadora de la UIF. No debemos autorizarla para que tenga una facultad tan abierta sobre las personas cuentavientes del país, porque aun cuando sea una medida útil para el combate al uso indebido del sistema financiero, tampoco por virtud de una norma redactada en forma deficiente podemos sacrificar el principio de seguridad jurídica bajo la idea de que el fin justifica los medios. Por ello, estaría en contra de esta interpretación que se hace del proyecto y porque se haga una interpretación conforme en los términos que se ha realizado por la extinta segunda sala. Es cuanto, ministro presidente. Gracias, ministra. Tiene la palabra el ministro Giovanni Figueroa. Gracias, ministro presidente. En primer lugar, preciso que mi posicionamiento se referirá a la totalidad del estudio de fondo de la propuesta de sentencia. Hecha esta precisión, manifiesto que estaré en contra de todo ese estudio y sostendré la invalidez del artículo 116 bis 2 de la Ley de Instituciones de Crédito por las razones que señalo a continuación. La argumentación que vemos en la propuesta de sentencia parte de la premisa fundamental de que la facultad de la Unidad de Inteligencia Financiera, consistente en el congelamiento de cuentas, constituye una medida cautelar de naturaleza administrativa. No comparto esa conclusión, adoptada por este Tribunal Pleno en la contradicción de tesis 26/2017, resuelta antes de que yo formara parte de esta integración de la Suprema Corte. Si bien la orden de bloqueo de cuentas es emitida por la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, autoridad administrativa, lo cierto es que dicha orden se encuentra estrechamente vinculada con la probable comisión de los delitos de financiamiento, por ejemplo, al terrorismo y de operaciones con recurso de procedencia ilícita. En consecuencia, desde mi punto de vista, resulta evidente que la medida se relaciona
de manera directa con la materia penal. En mi opinión, al considerarse la procedencia del bloqueo a la presencia de indicios de un delito, la medida se asocia con la investigación penal, de modo que no puede sostenerse que tenga una naturaleza meramente administrativa, ni que se ubique dentro de las competencias constitucionales propias de la Secretaría de Hacienda. El bloqueo de cuentas no se ordena como parte de un procedimiento administrativo orientado a garantizar el pago de una sanción administrativa, ni mucho menos para asegurar el cumplimiento de una obligación fiscal. La inclusión de personas en la lista de bloqueados tiene como único propósito suspender de manera inmediata la realización de actos, operaciones o servicios financieros relacionados con sus propios recursos, como parte de un proceder dirigido a prevenir y a ubicar conductas que pudieran favorecer, prestar ayuda o cooperación para la comisión de determinados delitos. Esta inmovilización no puede entenderse de manera distinta a un aseguramiento de bienes vinculados con el objeto de un posible delito, pues priva, al menos de manera temporal, a la persona usuaria de servicios financieros de la posibilidad de administrar los recursos depositados o invertidos en sus cuentas. Desde ese punto de vista, entonces, la medida opera antes de que haya una imputación formal o control judicial y somete a la persona a una consecuencia punitiva basada en la mera sospecha. En la práctica se impone una carga propia del proceso penal sin las garantías que lo rigen. Cabe señalar que las consecuencias de esta medida son equivalentes desde un enfoque práctico a una privación de la propiedad, en tanto que impiden por tiempo indefinido el uso, goce y disposición de los recursos contenidos en las cuentas bloqueadas. Todo lo anterior me conduce a concluir que la facultad en estudio constituye una manifestación del poder punitivo del Estado relacionada con el derecho penal. Ahora bien, toda vez que estamos ante la presencia de una medida de tipo penal, resulta importante señalar que el artículo 21, primer párrafo de la Constitución General, dispone que la investigación de los delitos corresponde al Ministerio Público, a la Secretaría del Ramo de Seguridad Pública del Ejecutivo Federal, a la Guardia Nacional y a las policías, en el ámbito de sus competencias, quienes actuarán bajo el mando del primero en el ejercicio de esta función. Por lo tanto, si la medida se vincula con la investigación de la posible comisión de un delito, como ocurre en el caso, conforme a la distribución constitucional de competencias en materia penal, la Unidad de Inteligencia Financiera únicamente puede apoyar al Ministerio Público, pues es este quien debe dirigir y conducir la investigación, así como adoptar las técnicas de investigación y las medidas cautelares que sean necesarias. El hecho de que las personas incluidas en la lista de bloqueados puedan obtener el desbloqueo si demuestra ante la Unidad de Inteligencia Financiera que el origen de los recursos es lícito, pues en cualquier caso la clave para salir de dicha lista es acreditar que no se está cometiendo un delito. Y para hacer todavía más clara mi postura, conviene ilustrar con un ejemplo que muestre por qué el bloqueo de cuentas opera en los hechos como una medida penal y por qué no debería ejercerse al margen del Ministerio Público y del control judicial. Una madre recibe en su cuenta depósitos de distintos familiares. La Unidad de Inteligencia Financiera considera que el patrón de transferencias
podría estar vinculado con operaciones ilícitas y ordena el bloqueo. Así, de un día para otro, no puede disponer del dinero para pagar alimentos, escuela o servicios médicos. No sabe con precisión cuál es la imputación y la única vía para salir de la lista es demostrar que el dinero es lícito. Como se puede ver, la medida no busca cobrar una multa administrativa ni asegurar el cumplimiento de una obligación fiscal. Su finalidad es neutralizar recursos que podrían estar ligados a un delito. La persona entonces se ve obligada a probar su inocencia ante una autoridad administrativa, sin las reglas, tiempos ni garantías propias de un proceso penal. Finalmente, quiero precisar que mi postura no se opone a la posibilidad de congelar cuentas vinculadas a ciertos delitos, sino que esa facultad se ejerza al margen de un procedimiento compatible con el orden constitucional. Es cuanto, ministro presidente. Gracias, ministro. Tiene la palabra ministra María Estela Ríos González. Estoy a favor del proyecto y creo que el hecho no resulta ya aplicable la jurisprudencia que se invoca porque se modificó la ley y allí se establece la garantía de audiencia y se establece todo un procedimiento administrativo para quien pueda verse afectado por esta medida cautelar pueda llevar a cabo la defensa. Evidentemente, si concluimos que necesitamos de una autorización de alguna autoridad extranjera para proceder al bloqueo de cuentas, estaríamos sujetando nuestra soberanía a lo que decida un país extranjero y me parece que esa interpretación conforme no puede darse en nuestro sistema jurídico. Somos un país soberano, pero sí es cierto que hemos firmado convenios y conforme a esos convenios tenemos firmado el convenio, la Convención de Palermo y el Convenio Internacional para la represión de la financiación del terrorismo y también es integrante del Grupo de Acción Financiera Internacional, el GAFE, y en general el Estado mexicano está obligado a implementar medidas preventivas y de combate al lavado de dinero y financiamiento al terrorismo. México forma parte del Grupo de Acción Financiera Internacional, por lo cual la UIF se basa en los estándares y también la ley internacionales del GAFI. Es la recomendación 29 que aconseja a los países miembros contar con una unidad de inteligencia financiera para prevenir el lavado de dinero y el financiamiento al terrorismo. Entonces, estamos cumpliendo con esa obligación internacional y no se está privando a nadie de su derecho de propiedad. Las limitaciones al derecho de la propiedad hace tiempo que ya están reconocidas, no solo a nivel nacional, sino a nivel internacional. ¿Por qué? Porque debe prevalecer una situación de equilibrio entre el interés privado, que parte del derecho de propiedad que desgraciadamente no todos disfrutan, porque no todos tienen una cuenta bancaria que pueda ser bloqueada, entonces perdón, pero defender como si fuera un derecho universal, el derecho de propiedad, que es el derecho a la propiedad, sí se tiene, pero no el derecho de propiedad, y no es absoluto ese derecho de la propiedad desde hace ya tiempo en nuestro régimen y en todos los demás regímenes de los estados. ¿Por qué? Porque no se puede usar lo que llamaban los romanos el ius abutendi. No se puede abusar del derecho de propiedad y en ese sentido lo que hay aquí no es una privación del derecho de la propiedad, es una limitación al derecho de la propiedad que es factible darla porque establece, y me parece muy correcto el argumento de la ministra, establece como un acto de molestia que está sujeto a un procedimiento, se cumple con ese procedimiento y se cumplen los plazos. No se deja en ningún momento en estado de
de indefensión a la persona bloqueada. Y hablar como ejemplo para que nos compadezcamos de esta medida, del hecho de que una madre sufre eso, me parece que pudiera no ser el ejemplo normal que pudiéramos utilizar, sino de aquellas personas que hacen grandes movimientos de dinero mediante ahora los nuevos sistemas que hacen necesario que se tome en cuenta esta realidad de que el movimiento del dinero puede hacerse de manera inmediata, y por eso es que estas medidas tienden precisamente a evitar ese movimiento inmediato y fraudulento de grandes cantidades de dinero. Pensemos en los que mandan su dinero a las Islas Caimán o a Suiza y que lo hacen de manera inmediata y que lo hacen con el fin de lavar el dinero. Y yo creo que eso es lo que se está persiguiendo. Se está persiguiendo garantizar una adecuada organización financiera que dé seguridad a todos. Digo, porque esos recursos se puedan ir de manera tan rápida como hoy se hace, ponen en riesgo la seguridad financiera del país, y no solo del país, sino de otras instituciones extranjeras. Entonces, creo que es muy correcta las consideraciones y la conclusión a la que llega la ministra Loretta Ortiz. Por eso voy a estar a favor del proyecto, porque da seguridad a todos, a los que son sujetos del bloqueo de cuentas y a todos nosotros, en el sentido de que no va a haber una distracción inmediata de dinero de quien lo hace con fines para eludir el cumplimiento de las obligaciones que tenemos todos los mexicanos. Es cuanto. Gracias, ministra. Tiene la palabra ministra Lenia Batres Guadarrama. Gracias, ministro presidente. Yo estaré a favor del proyecto que propone reconocer la validez del artículo 116 bis de la 116 bis 2 de la Ley de Instituciones de Crédito, que faculta a la autoridad administrativa para ordenar el bloqueo de cuentas mediante la lista de personas bloqueadas. Este dispositivo establece un procedimiento formal que garantiza la audiencia, fundamenta la medida, otorga plazos fijos definidos y admite su impugnación jurisdiccional. El proyecto sostiene que el bloqueo de cuentas es una medida administrativa y cautelar de carácter preventivo, enfocada a proteger el sistema financiero. Ello no implica que dicha medida pueda considerarse una sanción derivada de la responsabilidad penal ni que con ella se sustituya la labor del Ministerio Público. En este sentido, no es aplicable al procedimiento de bloqueo de cuentas el principio de presunción de inocencia propio de la materia penal, pues el mismo no determina culpabilidad ni impone sanciones, únicamente establece la inmovilización temporal sujeta a audiencia y control jurisdiccional. La exigencia de indicios suficientes y su naturaleza temporal reafirman que no se trata de una sanción penal ni de atribuir culpabilidad a persona alguna. Coincido en que la accionante parte de una interpretación incorrecta al pretender la aplicación de los principios de tipicidad y taxatividad penal a una medida administrativa y preventiva. Estos principios no tienen que aplicarse con el mismo rigor a medidas cautelares administrativas, pues éstas permiten cierto margen de apreciación siempre que se encuentren basadas en categorías jurídicas objetivas, fines legítimos y estándares probatorios razonables. El dispositivo impugnado cumple con el principio de taxatividad al remitir a un conjunto delimitado de conductas previstas en leyes específicas, Código Penal Federal, Ley Federal de Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita y diversas normas del sector financiero vinculadas funcionalmente con los delitos base, lo que permite a las personas destinatarias de la norma saber con certeza qué conductas pueden dar lugar a su inclusión en la lista de personas bloqueadas. De la misma manera, la expresión o los asociados con los delitos señalados contenida en el artículo 116 bis 2 de la Ley de Instituciones de Crédito no es una expresión ambigua ni poco definida, pues su interpretación debe realizarse conforme al marco legal del sistema financiero que identifica claramente
los actos ilícitos y conductas vinculadas con el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo. Respecto del argumento de que la norma impugnada vulnera el principio de seguridad jurídica al prever que la persona interesada contará con un plazo de 5 días hábiles para solicitar la garantía de audiencia y uno de 10 para formular manifestaciones, sin precisar si estos plazos se refieren a la posibilidad de solicitar la garantía de audiencia o si es el tiempo con el que cuenta la unidad de inteligencia financiera para responder. Comparto el sentido del proyecto, que considera suficientemente claro lo establecido en la norma. Este marco normativo detalla con precisión etapas, plazos, derechos de la persona afectada y obligaciones de la autoridad desde la notificación inicial por parte de la institución de crédito hasta la posibilidad de audiencia, presentación de pruebas, emisión de una resolución fundada y su eventual impugnación conforme a la Ley Federal de Procedimiento Administrativo. Tampoco afecta el principio de seguridad jurídica que la notificación se realice por instituciones de crédito, pues no se trata de un acto de autoridad, es una colaboración para agilizar la comunicación con las personas usuarias del sistema financiero. Conforme al artículo 16 constitucional, lo que debe estar fundado y motivado es el acto de molestia, la resolución de inclusión en la lista de personas bloqueadas emitida por una autoridad competente, en este caso la Unidad de Inteligencia Financiera. La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos no exige que dicha notificación sea realizada directamente por la autoridad siempre que la decisión provenga de ella. Esa colaboración es congruente con el marco legal que impone a las personas intermediarias del sistema financiero deberes especiales por su función de interés público reconocida en el artículo 28 constitucional. En este sentido, la colaboración de instituciones de crédito para notificar la resolución de la Unidad de Inteligencia Financiera no implica una decisión autónoma ni el ejercicio de potestades públicas. Se trata de una actividad instrumental y auxiliar que busca garantizar la eficacia y rapidez en la comunicación con la persona usuaria. En definitiva, la determinación que podría ser considerada acto de molestia emana exclusivamente de la autoridad administrativa competente, la Unidad de Inteligencia Financiera, y es esta resolución la que debe cumplir con los requisitos de fundamentación y motivación. Esa forma de colaboración es frecuente y válida, especialmente en sectores regulados como el financiero, en el que las entidades privadas asumen funciones operativas en virtud del interés público que rige su actividad. Es cuanto. Gracias, ministra. ¿Alguna otra intervención? Si no, si me permiten, quisiera hacer algunas consideraciones. He estado atento a lo que han expuesto y es un tema complejo que creo que va tomando su lugar las consideraciones que van haciendo. El 116, el artículo 116 bis 2, que es el tema central que ocupa esta acción de inconstitucionalidad, prevé un procedimiento para respetar la garantía de audiencia de los usuarios que sean afectados por esta medida. Efectivamente, la redacción del artículo 116 nos remite al párrafo 9º del 115. Entonces pareciera que entra en el estudio ambos preceptos. Desde mi perspectiva no lo veo necesario porque lo que se establece en el 116 es un procedimiento para respetar la garantía de audiencia. Y este procedimiento pues puede hacerlo uso quien resulte afectado por petición de una instancia internacional o en cumplimiento de un convenio, un tratado internacional o por razones internas. Yo personalmente no comparto la conclusión a la que se arribó respecto del artículo 115 en la pasada integración. Yo no veo alguna razón suficiente por el cual se permita el bloqueo de cuentas únicamente a petición de instancias internacionales. Yo creo que lo relevante es lo que ahora se prevé cuando haya operaciones inusuales, dice la norma. O sea, este ejemplo que nos ponía el ministro Giovanni, obviamente que si se le está depositando a un estudiante millones de pesos para sus alimentos es una operación inusual.
pero si se le deposita una cantidad pues que corresponde a un estudiante, pues no sería una operación inusual. Yo creo que hay elementos que permiten distinguir. Yo creo que nosotros tendremos que, este pleno debe tener presente las condiciones actuales del país, la situación en la que opera la delincuencia organizada y también la agilidad con la que opera el sistema financiero. Quizás hace años pues teníamos que firmar un cheque o mandar un efectivo, llevarlo a cierta ciudad físicamente. Hoy no, hoy basta una tecla, oprimir una tecla para que ocurran las operaciones financieras. Y creo yo que frente a ese escenario es que se prevé esta situación. Hay que dejarlo claro, no es que todos los usuarios o quienes hacemos uso del sistema financiero pues vayamos a ser afectados con esta medida, sino quienes hagan operaciones inusuales y quienes estén en estos supuestos de lavado de activos, de financiamiento del terrorismo, de financiamiento de actividades ilícitas, los que se van a ver afectados con la medida. Eso está previsto en el párrafo primero del 115. Entonces, yo en principio no veo necesario analizar ahora mismo el 115, que es el que prevé el bloqueo de cuentas, porque es un procedimiento para garantizar el derecho de audiencia y que puede ser aplicable. Ya tomaremos la definición del 115, tenemos listados asuntos relacionados con el 115, y ya tomaremos la decisión que corresponda ahí, pero esto, lo que dejemos hoy en este asunto, puede beneficiar sea cual sea la fuente que motive el congelamiento de cuentas. Yo por eso creo que el proyecto está adecuado, se pronuncia sobre el 116 bis 2, yo voy a estar a favor del proyecto, y en su momento tendríamos que revisar el otro aspecto. Yo creo que aquí lo que tendríamos que plantear, en cierta manera hacer alguna consideración, lo que se debe de entender por indicios suficientes. Ahí sí coincido en parte con lo que dice el ministro Giovanni. No puede ser simple rumor, tiene que ser algún dato objetivo, un depósito, una operación, no nada más pues dicen o creo. O sea, el indicio suficiente, porque eso es lo que se establece en el 116b. Cuando haya indicios suficientes, entonces nosotros tendríamos que reforzar diciendo que esos indicios suficientes tienen que tener un estándar de prueba, pues no básico, no mínimo, que nos lleve al rumor, sino algún elemento objetivo, verificable. Eso va a ser el indicio suficiente. Yo reforzaría el proyecto en esos términos para establecer un estándar probatorio sobre esa frase del 116, para que no sea posible que pues con cualquier actitud o acción o notificación hasta de mala fe se llegue al bloqueo de cuentas, sino que tiene que ser datos objetivos, verificables, que se puedan constatar para que se proceda. Yo tendría también alguna opinión sobre lo que señalaba la ministra Yasmín respecto a la indeterminación del plazo. Creo que podríamos también aludir a algo, pero no me parece que sea este el momento, sino creo en otro asunto en donde se analice el artículo 115, que creo que es el núcleo duro de esta decisión. Aquí el 116 se ocupa de un procedimiento para garantizar el derecho de audiencia de los afectados. Entonces yo creo que es correcto analizarlo por sí mismo. Tenemos otros casos que nos permiten analizar el 115 y yo por esa razón voy a estar a favor con esta sugerencia respecto a el estándar probatorio de la idea de indicios suficientes, ¿no? Ministra Yasmín Esquivel tiene la palabra. Gracias, ministro presidente. Yo esta interpretación que les propongo no implica impunidad, y lo comento porque se mencionó aquí, ya que los artículos 155 y 156 del Código Nacional de Procedimientos Penales disponen que el juez de control podrá decretar como medida cautelar la inmovilización de las cuentas y demás valores que se encuentren dentro del sistema financiero, por lo que mientras se subsanan las deficiencias de la norma en estudio, nada le impide a la UIF poner del conocimiento del Ministerio Público sus investigaciones para que en su caso éste solicite al juez de control se dicte dicha medida cautelar. Y quiero ser muy clara,
Mi voto no es en el sentido en que no pueda legislarse la posibilidad de que una autoridad administrativa pueda llevar a cabo el bloqueo de personas y su actividad financiera, pues reconozco la necesidad de la existencia de dicha figura como parte del combate a la delincuencia, sino mi disenso deriva de una indebida redacción de la norma, que resulta vaga, aquí ya se mencionó, vaga, imprecisa, demasiado amplia, por lo que los gobernados no están en posibilidad de conocer los parámetros para determinar quién puede y quién no puede usar sus recursos bancarios por estar bajo sospecha de haber cometido un delito, por tener un indicio suficiente. Reitero que la interpretación que se propone no se estará dejando sin herramientas al Estado mexicano, pues a través de una solicitud a la autoridad judicial penal podrá pedir el bloqueo correspondiente, la cual se resuelve en breve término, con lo que se cuida y tutela la urgencia de una medida tan trascendente. Además, no se corre el riesgo ninguno de que las cuentas sean vaciadas, pues dicha medida se solicita y resuelve sin la intervención o conocimiento de la persona investigada, con lo cual se asegura la secrecía. Así ha operado siempre, en todo momento, inclusive esta jurisprudencia lleva más de 7 años. En ese sentido, en esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, la sociedad ha depositado su confianza para hacer valer el Estado de Derecho, lo que implica que debemos velar por la seguridad jurídica de los gobernados, que no es otra cosa más que asegurarnos que los actos que les perjudican encuentren fundamento en una ley que los describa plenamente, para tener conciencia de las consecuencias de hecho y de derecho que tienen los ciudadanos en su actuar. Debemos tener presente también que toda medida de combate al crimen en un Estado democrático pues debe estar plenamente definida en la Constitución y en las leyes que de ella emanan. Por eso, si bien comparto la necesidad de facultar a las autoridades administrativas para llevar a cabo el bloqueo de personas, estimo que ello debe hacerse de manera puntual, en la que se definan perfectamente los supuestos y parámetros para la determinación de la introducción o eliminación de personas de la lista de individuos bloqueados, en una ley del mismo carácter administrativo, y no hacer una remisión a la ley penal, exigencia que no reúne la norma que en este momento se analiza. En caso de no aceptarse esta interpretación conforme, que ha prevalecido por más de 7 u 8 años, conforme a la jurisprudencia 46-2018 de la extinta segunda sala, mi voto será en consecuencia en contra del proyecto. Gracias, ministro presidente. Gracias, ministra. Si me lo permiten, quisiera dar lectura a algunas partes de este 116 bis, porque creo que resuelve en gran medida lo que ha puesto la ministra. Miren, la fracción primera dice: previa solicitud del interesado, se le otorgará audiencia para que dentro del plazo de 10 días hábiles contados a partir del día siguiente el que la institución de crédito correspondiente le hubiera notificado los fundamentos, causas o causas de inclusión en la lista de personas bloqueadas, y manifieste por escrito o de manera verbal lo que a su interés convenga. La solicitud a que hace referencia el párrafo que antecede deberá formularse por el interesado ante la UIF en un plazo no mayor a 5 días hábiles, contado a partir del día siguiente al que se le hubiera notificado los fundamentos, causa o causas de su inclusión. Y luego establece que puede probar la situación y se va a resolver si se mantiene en la lista o si se elimina de la lista. Entonces, me parece que subsana esta preocupación de que se haga de manera autoritaria, sin pruebas. El procedimiento del 116 bis 2 viene para mí a resolver en gran medida esta preocupación. Solamente por ámbitos internacionales, eso yo creo que es todavía una interrogante que habremos de resolver en los asuntos subsecuentes, pero creo que en este tema de la posibilidad de que el implicado pueda aportar pruebas, alegar a su favor, está abierto con este procedimiento. Ministra Sara Irene. Sí, considero que justo este sistema del régimen de prevención, que va justo desde los reportes del sistema financiero, es donde se van dando estos parámetros para tomar la decisión antes de bloquear las cuentas, para que haya esos indicios suficientes.
Y sí creo que en la práctica el someter a control judicial no es inmediato y los recursos desaparecen, por lo que usted dice, de cómo se opera ahorita el sistema. Entonces, para mí que sí tiene que ser algo así de inmediato y que sí hay un sistema de prevención, que es lo que no es un sistema libre, sino que sí se tienen que basar justo en indicios suficientes en base a ese régimen de prevención. Muy bien, gracias, ministra. ¿Alguna otra intervención? Sí, ministra Yasmín, tiene la palabra. Que yo le haría a usted después de leer lo que acaba de señalar. ¿Cuáles son los supuestos en los que el cuentaviente incurre en una conducta? ¿Cuáles son los supuestos aquí señalados? Actividades inusuales, dice la norma. Indicios suficientes. Es indeterminada la norma. Sí, hay por eso mi sugerencia. De que en esa porción hay que darle mayor fortaleza, subir el estándar. Por eso yo coincido con ustedes que no puede ser producto de una simple sospecha, de un rumor, de una noticia. No, tiene que ser con datos verificables. Si está la transferencia de millones de pesos a un menor de edad, pues ya de entrada parece inusual. Pero está ahí el dato de la transferencia. Por eso yo digo, no es una decisión que afecte a nosotros mismos, que somos usuarios del sistema, sino a aquellos que están en la condición de hacer esas operaciones inusuales, ¿no? Tiene la palabra, ministra. Gracias, ministro presidente. Nada más dos puntos. El órgano de administración judicial nos informa que resuelven en 6 horas los jueces que se les solicita el bloqueo de cuentas, por una parte. Y por otro lado, el problema es que primero se asegura y los indicios suficientes los califica la UIF. No existe una calificación en la norma y en la ley que determine cuáles son esas conductas, esos indicios. Serían mis únicas 2 precisiones, ministro. Gracias. Gracias, ministra. Ministra Loretta Ortiz tiene la palabra. Agradezco los comentarios de la ministra Yasmín, del ministro Giovanni Figueroa, de las ministras Sarirene, también de la ministra Estela Ríos y también los de la ministra Elenia. Yo sostengo el proyecto y lo sostengo en base, ahorita voy a expresar todas las consideraciones que tengo, por qué sostengo el proyecto. Este asunto no tiene que ver nada más, como bien dijo la ministra Sarirene, no tenemos tiempo, los crímenes y delitos no nos dan, terrorismo, lavado de dinero, hay convenciones internacionales como las del crimen transnacional, y que por disposiciones, ahora sí, internacionales, tenemos que tener instrumentos a nivel nacional para tomar las medidas adecuadas en el país. Es decir, no solamente son las operaciones financieras internacionales, sino las que se dan también a nivel nacional, que se gestan aquí en el país para evitar, por ejemplo, yo sí cito un ejemplo de seguir financiando al terrorismo. Entonces, esas operaciones es de lo que el procedimiento al que me refiero es al 116 bis, que insisto, es una medida administrativa, no es una medida penal. No, sencillamente porque yo lo califique así, pues no, es una medida cautelar en razón de cómo se fue gestando la norma, el artículo 116 bis. Entonces, respetuosamente considero que el artículo 115 de la Ley de Instituciones de Crédito no debe tenerse como norma reclamada, pues no solo se trata de un dispositivo que no fue expresamente combatido por la comisión accionante, sino también cuyo estudio no resulta imposible por la causa de extemporaneidad, dado que su última reforma corresponde al año del 2014. Desde luego no ignoro, mediante la demanda inicial, los accionistas parecen cuestionar de manera genérica la facultad de la Secretaría de Hacienda para bloquear
cuentas bancarias y que esta facultad fue incluida originariamente, subrayo, originariamente en el artículo 115. Sin embargo, sería equivocado que por tal motivo este alto tribunal interpretara que la litis debe ampliarse para abarcar dicho artículo. Lo anterior, pues la facultad de bloquear cuentas también se encuentra contenida en el artículo 116 bis 2, que es el único que fue expresa y oportunamente impugnado. Más importante aún, advierto que la inclusión de esta facultad en el artículo 116 bis 2 no es una mera reiteración que la haga enteramente equivalente a su mención en el artículo 115 y por eso habilite el análisis de ambos dispositivos como un solo sistema normativo. Por el contrario, el artículo 116 bis 2 desarrolla un contenido propio y diferenciado de la Ley de Instituciones de Crédito, a saber, el procedimiento de defensa para las personas incluidas en la lista de personas bloqueadas. En consecuencia, dentro de este artículo, la facultad de bloqueo de cuentas de la Secretaría de Hacienda adquiere un matiz particular susceptible de ser analizado aisladamente. Por tanto, sostendré mi postura de que la fijación de la litis no puede extenderse al artículo 115, pues aunque la demanda sea imprecisa respecto al fundamento sobre el cual se impugna la facultad de congelar las cuentas, una lectura integral solo permite interpretar que esto se hace exclusivamente con respecto al artículo 116 bis, en tanto la facultad dentro de este artículo adquiere un matiz particular susceptible de ser analizado de manera aislada. Ahora, además, este artículo, el 116 bis 2, no solo se diferencia formalmente del 115 al tratarse de numerales completamente distintos dentro de la Ley de Instituciones de Crédito, sino ambos tienen contenidos jurídicos sumamente distintos, mientras que el 115 establece de manera general las medidas para prevenir, subrayo, lavado de dinero y el financiamiento al terrorismo. El 116 bis 2 establece la forma específica, el procedimiento para la defensa para las personas incluidas en la lista de personas bloqueadas. Es verdad que los accionantes parecen reclamar de manera genérica la facultad de la UIF para bloquear las cuentas bancarias y que esta facultad existe originariamente en la ley correspondiente desde su inclusión en el artículo 115. A mi juicio, su inclusión en el artículo 116 bis 2 dota a esa facultad de efectos diferenciados en relación con el resto del contenido de dicho artículo, a saber, el procedimiento de defensa de las personas cuyas cuentas han sido congeladas. Por tanto, este tribunal puede y debe entender que la impugnación dirigida a la facultad de la UIF para congelar cuentas bancarias está dirigida al sistema jurídico con efectos novedosos y particulares que en el artículo 116 bis 2 se genera entre la facultad de bloquear las cuentas y el procedimiento de defensa. Máxime que de un estudio integral de la demanda se advierte que el artículo 116 bis 2 es único y efectivamente el impugnado. También, por otra parte, quiero insistir, como sostengo en el proyecto, yo considero que la naturaleza jurídica del bloqueo de las cuentas previsto en el artículo 116 bis 2 no es el de un acto punitivo en materia penal, sino de una medida administrativa cautelar. Lo anterior, pues, de lo contrario a lo sostenido, esta facultad no tiene como fin la persecución de un delito ni la determinación de la responsabilidad penal, tareas que en todo caso permanecen bajo el monopolio exclusivo del Ministerio Público y las autoridades correspondientes, sino que su objetivo es preventivo y buscar proteger la estabilidad del sistema financiero mexicano bajo los estándares internacionales. Ciertamente este alto tribunal no ha sido ajeno al reconocimiento de esta facultad de la Unidad de Inteligencia Financiera, pues al resolver los amparos en revisión 1231-2017, 806-2017,
se determinó la de su constitucionalidad bajo supuestos en que podía ser, señalando los supuestos en los que podía ser ejercido. Considero que esta facultad, en todo caso, la que se regula en el 116 bis 2, que es de carácter administrativo, establece un procedimiento de defensa de la persona que es sujeta a esa medida cautelar, subrayo. Es decir, que no obstante esta Suprema Corte que se ha pronunciado en los antecedentes que he mencionado acerca de la constitucionalidad de la medida, el artículo 116 bis 2 no hace más que aumentar el umbral de seguridad jurídica asociada al bloqueo de las cuentas, al desarrollar un procedimiento claro y determinado para que las personas incluidas en la lista de personas bloqueadas puedan hacer valer su defensa. Bueno, tenía otros argumentos, pero creo que sí puedo mejorar el proyecto señalando que el estándar probatorio sea, y acepto sus sugerencias, ministro presidente, el indicio probatorio. Ajá. Gracias, ministra. Tiene la palabra el ministro Irving Espinosa. Gracias, ministro presidente. Adelanto que voy a votar a favor del presente proyecto, pero además considero algo muy importante que señala el artículo 116 bis 2 en la porción normativa que hace referencia a que se podrá introducir a una persona a la lista de personas bloqueadas cuando cuente con indicios suficientes de que se encuentra relacionada con los delitos de financiamiento al terrorismo, operaciones con recursos de procedencia ilícita o los asociados con los delitos señalados. Y aquí hay un dato importante, el concepto de indicio. Y este indicio hay que entenderlo que siempre se alude a un concepto que está relacionado con otro tipo, con otro asunto. Ningún hecho o circunstancia por sí mismo es un indicio, sino que siempre está relacionado con otra realidad. En ese sentido, pues es de todos conocido que la prueba indiciaria es de carácter indirecta y tiene por objeto acreditar un hecho en lo particular. Y el hecho está conocido, pero tiene que ir siendo relacionado con otros para poder acreditar y asumir una hipótesis. En este sentido, la hipótesis es de que estos actos están relacionados precisamente con delitos de financiamiento al terrorismo, operaciones con recursos de procedencia ilícita o los asociados con los delitos señalados. Entonces, no es que se deje a libre arbitrio de la autoridad el que simplemente asuma o presuponga que se está realizando un acto con apariencia de delito, sino que precisamente a través de la relación de distintos hechos se pueda acreditar o se pueda suponer válidamente que está vinculado con este tipo de actividades que se está pretendiendo contrarrestar a partir de esta disposición normativa. No es en sí mismo una mera sospecha o una conjetura sin valor probatorio. Y hay que decirlo, es cierto, no todos los indicios otorgan la misma fuerza probatoria en todos los procedimientos. Bajo esa consideración es que lo que podríamos señalar dentro de los propios efectos es que precisamente este tipo de indicios a los que se hace referencia precisamente el artículo que está en controversia, pues debe de tener esta fuerza necesaria y suficiente como condición para precisamente la autoridad pueda introducir a una persona a la lista de personas bloqueadas cuando se realicen estas actividades que se pretenden contrarrestar. Es cuanto, ministro presidente. Gracias, ministro. ¿Alguna otra intervención? Pues si no hay más intervenciones, creo que están expuestas las consideraciones a favor, en contra del tema y estamos en condiciones, creo, de poner a votación el asunto. Procedamos, secretario. Yo creo que en su integridad el proyecto yo creo que está más o menos perfilada las posiciones. Adelante, secretario, por favor. Sí, señor ministro presidente. Ministra Herrerías Guerra. A favor del proyecto. Ministro Espinosa Betanzo. A favor del proyecto con un voto concurrente. Ministra Ríos González. A favor del proyecto con las consideraciones
adicionales que hizo el ministro Irving. Ministra Esquivel Moza. En contra del proyecto. Ministra Batres Guadarrama. A favor del proyecto. Ministra Ortiz Alf. A favor del proyecto, y voy a introducir las sugerencias muy amablemente realizadas del ministro Irving. Ministro Figueroa Mejía. Voy a hacer un voto diferenciado. En primer lugar, a favor de los apartados del 1 al 5, relacionados con los presupuestos procesales. Pero voy a votar en contra del estudio de fondo y por la invalidez del artículo 116 bis 2 de la Ley de Instituciones de Crédito, y anuncio un voto particular. Ministro Guerrero García. En contra y me reservo un voto también. Ministro Aguilar Ortiz. A favor del proyecto. Ministra Yasmín. Sí, con voto particular también. Gracias. Gracias, ministra. Ministro Presidente, me permito informarle que existe una mayoría de 6 votos a favor de la propuesta del proyecto. La ministra Esquivel Moza vota en contra con anuncio de voto particular. El ministro Figueroa Mejía, si bien vota a favor de los apartados procesales del 1 al 5 de la sentencia, vota en contra del análisis de fondo de la sentencia, y el ministro Guerrero García vota en contra con reserva de voto. Gracias. Voto particular del ministro Figueroa Mejía. Muy bien. Gracias. En estos términos se tiene por resuelta la acción de inconstitucionalidad 58/2022. Les consulto si seguimos o hacemos un... Muy bien. Ya, sí, yo creo que no es... Vemos el siguiente. Entonces, continuamos, secretario, por favor.